Buenos días, el profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja, José Luis Torres Martín, y yo, Andrea Castro Martínez, profesora titular de la Universidad de Málaga, les damos la bienvenida al tercer Congreso Internacional de Formación Permanente, Tendencias de Investigación en Comunicación. Vamos a presentar nuestra ponencia plenaria, Poder, Ficción y Ciudadanía, Dinámicas de Comunicación Institucional y Activismo Contemporáneo. Aquí tienen nuestras afiliaciones y nuestro contacto por si más adelante surgen preguntas. Bueno, me presento yo también, aunque ya ha dicho la profesora Castro Martínez. Soy José Luis Torres Martín y bueno, vamos a empezar con esta presentación en la que en primer lugar eh, hablamos ponemos un poco en situación, aunque ya es por todos conocido, el nuevo contexto mediático. Sabemos que la web 2.0 y las herramientas digitales que han traído como consecuencia, pues han cambiado radicalmente lo que se consideraba la esfera pública y ahora podemos hablar de una esfera pública digital, ¿no? Eso también ha traído consigo una nueva ecología de medios, además de los medios convencionales que hemos conocido siempre en décadas anteriores, la televisión, la radio, la prensa escrita, pues ahora tanto las redes sociales como las nuevas plataformas digitales juegan un papel decisivo en este nuevo contexto mediático. Eh, la aparición de esta esfera digital ha traído consigo un cambio de paradigma, sobre todo en lo que se refiere a la acción de los usuarios, ¿no? Ya no son simplemente usuarios, sino que son prosumidores, ¿no? Aparte de usuarios, son generadores de contenido y esto además veremos a continuación que es trascendental en el tema de la comunicación política, pues porque permite una nueva relación con las autoridades y con los líderes políticos que están en este universo mediático que hoy prácticamente son todos ellos, ¿no? Y esto también ha provocado unas nuevas formas de participación social que han trascendido lo puramente presencial y ahora hay un activismo que de eso en gran parte va nuestra presentación. Han surgido una serie de activismos relacionados con las nuevas tecnologías y con este universo digital que permite una participación más directa y además permite una retroalimentación con los poderes públicos y con las autoridades. En este nuevo contexto político vinculado al contexto mediático anterior que comentaba el profesor Torres Martín, nos encontramos con eventos recientes que han cambiado un poco el ámbito en el que todos nos movemos, aunque algunos son más particulares a nivel local, pero al final afectan a cualquier esfera, como pueden ser pues desde la pandemia, épocas de crisis económica y contextos sociopolíticos muy tumultuosos con diversidad de actores. En este contexto, ¿qué se ha producido? Pues discursos y narrativas de alta eficacia para llegar de manera muy sencilla, fácil y directa a los públicos, con el resultado de que atraen a millones de personas y calan sus mensajes para fidelizarlas incluso en contra de sus propios intereses, con mensajes, bueno, sonoros, simples, efectistas, que provocan una adhesión que en parte justifica el auge de la extrema derecha a nivel mundial, lo que nos plantea múltiples interrogantes sobre cómo se les puede abordar este tipo de narrativas en las que profundizaremos ahora un poco más adelante y cómo desde la perspectiva democrática podemos hacer frente a esta nueva situación en la que, bueno, veremos que hay muchos elementos que hasta ahora habían jugado un papel menor y se han amplificado precisamente por el contexto comunicativo que comentaba el profesor Torres.
Las redes sociales, como decíamos anteriormente, nos han dado una nueva serie de posibilidades en cuanto a participación política y social se refiere. Lógicamente, nos permite esa interacción directa. Además, ya aquí en España tenemos ejemplos muy claros de líderes políticos y de actores políticos que utilizan las redes sociales de una forma muy directa y quizás saliéndose un poco de lo que teníamos entendido hasta ahora por, por bueno, la interacción con los ciudadanos. Siempre parecía que había más distancia, pero precisamente estas nuevas redes sociales y plataformas digitales permiten una interacción diferente. Esa interacción en redes sociales lo que favorece es el engagement emocional con los ciudadanos, ¿no? Eh, Precisamente estas nuevas posibilidades hacen que la conversación política se extienda más allá de lo que teníamos considerado anteriormente. Eran los medios de comunicación tradicionales los que marcaban la agenda política y ahora pues los temas, los trending topics en redes sociales y demás son los que también marcan la pauta en este sentido, ¿no? Eh, Aunque vamos a dejar a una parte la visión idealista que nos daban de la democratización que iban a llevar aparejadas las redes sociales en cuanto a esto de la participación, porque lógicamente no partimos, los interlocutores en redes sociales no partimos de una misma posición, no tenemos la misma comunidad de seguidores, no tenemos la misma repercusión, pero sí facilita ese engagement que hemos dicho anteriormente con el candidato. Y sí, precisamente los líderes políticos, los y las políticas de todos los países son capaces de manejar sabiamente las redes sociales, pues lógicamente van a conseguir un compromiso por parte de los electores de la ciudadanía más importante. ¿Qué consecuencia primera podemos tener? Pues que realmente se configura un nuevo paradigma comunicativo en términos políticos. Como bien decía el profesor Torres, toda esta supuesta participación, ampliación de oportunidades y la diferencia que puede haber en el uso real que hacemos de las herramientas que tenemos a nuestra disposición o que tiene la mayoría de la población, porque no todos los segmentos utilizan las mismas, al final se traduce un poco en que los líderes políticos siguen usándolas como si fuesen medios convencionales, como un altavoz para autopromoción. Normalmente las utilizan para difundir sus argumentarios, sus discursos, pero suele haber muy poca bidireccionalidad, en algunos casos sí que la hay, pero bueno, en términos generales se utiliza simplemente como emisor en un contexto nuevo, en unos canales distintos, pero para emitir mensajes como lo podrían hacer en la televisión, en la radio o en una entrevista. Y por otra parte, los públicos sí que las utilizan para manifestar su descontento, en parte por esta falta de diálogo público, porque realmente es un canal más por el que reciben mensajes políticos, pero en el que ellos pueden participar y expresar en términos públicos, aunque a veces quizás no seamos del todo conscientes los usuarios de la repercusión pública, la esfera pública a la que llegan los mensajes que emitimos en cualquier red, para expresar descontento. Lo que antes podíamos hacer en un grupo de amigos o lo que se suele decir coloquialmente comentarios de barra de bar, ahora tenemos un foro público donde se pueden volcar esas opiniones y se pueden difundir. Con lo cual los usuarios nos convertimos, aunque dependiendo, como decía el profesor Torres, pues de la capacidad de ampliación del mensaje de cada uno dentro de su comunidad, en nuevos gatekeepers. Somos capaces de filtrar qué información es relevante para nuestra comunidad y difundirla y qué información no consideramos que merezca la pena. Esto veremos más adelante, que es uno de los ejes de cómo las posiciones de extrema derecha difunden, por ejemplo, sus mensajes, tanto entre seguidores como en detractores, por bueno, cómo funcionan los algoritmos y demás. En resumen, ¿qué caracteriza este nuevo paradigma? Pues que lo que iba a ser un foro nuevo para debatir
Al final es una ausencia de diálogo público real, porque los políticos hablan por un lado y los usuarios se intentan quejar, pero realmente no hay conversación, que se suponía que era la base de la esfera digital. Lo que sí se crean son contenidos y filtran contenidos más afines a sus ideologías para difundirlas entre sus comunidades. En cuanto al planteamiento discursivo que hacemos en esta presentación y que podemos hacer extensible a las narrativas de algunas narrativas políticas y concretamente veremos a continuación las narrativas de alto impacto que están desarrollando con mucho éxito los partidos y las formaciones de extrema derecha, los nuevos líderes populistas de derecha que están surgiendo alrededor del mundo. Eh, eh, Lógicamente, y siempre digo en mis clases, que todos lo hemos aprendido en esta vida a base de historias, ¿no? Es decir, nos cuentan unas historias, por eso esto tan actual, este dominio del relato por el que luchan los diferentes actores políticos. Y concretamente en el caso de la extrema derecha, como veremos, y de otras narrativas que están resultando exitosas en el ámbito digital, podemos hablar de una ficcionalización de esas narrativas ajustándose a los presupuestos ideológicos que se defienden, ¿no? Incluso llegando a la contradicción con las propias narrativas, con la propia personalidad, con las propias características de los líderes políticos que defienden esos postulados. Lo veremos más adelante. Y estas narrativas, lógicamente, están fundamentadas en una forma del discurso, en unos recursos expresivos que, como veremos, utilizan no solo el lenguaje, sino todas las herramientas expresivas que nos permiten hoy día las redes sociales, como por ejemplo las imágenes, los contenidos audiovisuales, y ya veremos a continuación que muchas veces podemos poner en cuestión la autenticidad, la veracidad de esos contenidos audiovisuales, pero sin embargo estos recursos, más allá de si están utilizados de una forma ética o no, sí consiguen un efecto viralizador dentro de sus comunidades. Como comentábamos, dentro de estas nuevas estructuras narrativas, mmm, está reconocido qué recursos son los más efectivos y se utilizan pues, para hacer llegar los mensajes y para que estos sean recordados. ¿En qué se basan la mayoría de estructuras narrativas y qué recursos utilizan? En primer lugar, en la imagen, en recursos audiovisuales y en el protagonismo de los líderes. La imagen, porque es rápida, directa. Hasta ahora, a partir de ahora, con el uso de la inteligencia artificial, es un debate que también nos planteamos a nivel ético, dábamos por hecho que cualquier imagen que viésemos era cierta, porque la estábamos viendo. No era algo que nos estuviesen contando, sino que lo veíamos con nuestros propios ojos y que en redes sociales, en plataformas digitales, incluido mensajería instantánea, porque en estos casos se utiliza muchísimo para la difusión de mensajes, nos llegaba una imagen y decías, ¿cómo no va a ser verdad si esto está aquí? Es claramente cierto, ya no solo que parezca veraz. Entonces, la imagen se utiliza muchísimo, más es más corta, más sencilla, más impactante y requiere menos esfuerzo, porque una de las características también de estos mensajes es que se construyen de forma muy, muy simple, muy superficial. Los recursos audiovisuales, cada vez más, incluso intervenciones de líderes políticos, que normalmente son clips muy cortos, están acortados, están hechos directamente para el digital, ya no se piensa en televisión, no se piensa, se plantean como consumo rápido e instantáneo. Muchos de ellos, nosotros hemos hecho varios estudios al respecto, con postproducción, incluso incluyendo pues memes de moda, expresiones, cosas muy, muy orientadas, como veremos después, a públicos que normalmente no consumían política y la utilización de los líderes, como lideresas también, lo que pasa que hay menos, como figuras carismáticas en torno a las cuales construir los discursos. Utilizar esas imágenes, que hay
repertorios grandísimos sobre cómo se utilizan este tipo de imágenes, bien sean fijas o en recursos audiovisuales, para hacer la personalización y el culto al líder como figura unificadora del planteamiento ideológico que siga cada partido en este caso. Esto nos lleva a que estos discursos en redes sociales han configurado, o bueno, mejor han ayudado a configurar lo que se ha dado en llamar como politimers, ¿no? De hecho, ya en los medios de comunicación tradicionales había espacios y había formatos especialmente dedicados al debate público con unas posiciones lógicamente bien definidas en las mesas de tertulianos y demás, pero ahora las redes sociales están retroalimentando este entretenimiento político, este espectáculo público en el que se ha convertido la política, pues precisamente, como decía la profesora Castro Martínez, con recursos de todo tipo, incluso recurriendo a formas expresivas nativas digitales, como pueden ser los GIFs, como pueden ser los memes, que ayudan a esos tres rasgos característicos que hemos visto en la diapositiva anterior y que sirven no solo para afianzar el discurso y demás, sino también para configurar el liderazgo, el liderazgo fuerte, ¿vale? La imagen de un liderazgo fuerte que suelen ejercer que suelen ser característicos de estas fuerzas políticas, ¿no? Entonces, ya vemos que este nuevo espacio político, público, orientado sin duda al entretenimiento, pues las redes sociales han jugado un papel tan importante que pondremos en este punto un caso bueno, del que somos testigos directos, la profesora Castro y yo. No hace mucho una formación política se ponía en contacto con nosotros precisamente para formar a su afiliación y a sus simpatizantes en el modo de usar estas redes sociales manejando estos nuevos códigos, estos nuevos formatos, los nuevos canales, la nueva expresividad de los canales, porque realmente es algo que, bueno, progresivamente los partidos políticos van siendo cada vez más conscientes, pero es cierto que hay otras formaciones políticas del espectro ideológico que van un poco a rebufo de esta tendencia que se está marcando. Lógicamente, se quiere utilizar bueno, con otros tintes, sin duda, e intentando hacer una utilización más ética o más responsable de los recursos expresivos, sobre todo que nos permiten las redes sociales, pero sin duda quieren adentrarse porque todavía a día de hoy nos encontramos cuentas oficiales de partidos políticos en los que pues prácticamente lo que hacen es replicar o volcar directamente, colgar directamente los totales o los cortes que se han utilizado tanto en televisión como en radio. Y lógicamente eso provoca un desafecto por parte de la comunidad, pues porque, y no atrae a nuevos usuarios a la comunidad, pues porque es un contenido totalmente ajeno a las características del canal y de los formatos propios de las plataformas digitales y las redes sociales. Este acercamiento a un público joven, a otros espectros de población, que hoy por hoy ya hay grandes capas de la población que no consumen medios convencionales para informarse, también da lugar a que se utilicen recursos poco éticos, como decía el profesor Torres, que no deberían usarse. Las redes y estas plataformas per se no quiere decir que sean negativas, sino cómo las usamos y cómo las usa cada líder o lideresa o cada partido. Nosotros
por ejemplo, hicimos una investigación sobre el uso de redes sociales durante la guerra de Ucrania y encontramos contenido que nos horrorizó. Visto desde fuera, pues no podemos quizá entender por qué hay soldados de un bando haciendo bailes o por qué durante eh, conflictos bélicos pueden grabarse ciertas cosas pensadas para distribuir directamente en redes sociales. No entramos ya en que no deberían ni hacerse en periodo de guerra, simplemente en qué momento se les ocurre grabar, retransmitir, difundir y cómo se convertían un poco en challenge y diferentes batallones iban repitiendo lo mismo. Entonces, en este contexto nos encontramos con muchísimo contenido para entretener que o no tiene un fondo per se o directamente son contenidos que no son reales. Aquí entran en juego todo lo que son bulos, fake news, rumores. ¿Se daban en la vida real antes y se dan ahora? Sí. Problema, que en Internet se difunden muchísimo más rápido, calan mucho más, como la información es mucho más superficial, luego el trabajo para desmentir eso, para llegar a una información real, eh, es mucho más complejo y requiere mucho más esfuerzo por parte de los usuarios que no lo solemos hacer, porque bueno, quizá tú leíste una información, que leíste el titular, te quedaste con eso, ni siquiera pinchaste la noticia, suponiendo que no fuese una captura de pantalla. Entonces es muy fácil extender argumentarios que luego, en el momento en que se contraponen con otras informaciones, se ve que claramente son directamente falsos y son bulos. Aquí tenemos pues montones de ejemplos desde informaciones que se utilizan incluso en campañas publicitarias y de comunicación que son realmente eh, falsas, se basan en noticias falsas o en bulos, o ya un paso más que son manipulación de elementos para que parezcan verdaderos, porque encontramos las dos versiones, informaciones directamente falsas, pero que pueden ser textuales, por decirlo de alguna manera, y luego ya las más elaboradas, como tenemos aquí algún caso, donde se manipulan con inteligencia artificial, con los niveles que tenemos hoy en día, imágenes, vídeos para hacer declaraciones que no son reales, para aparentar que se ha contestado una cosa, una respuesta, una intervención que no es real y demás. Por ejemplo, aquí teníamos imágenes del asalto al Capitolio en Estados Unidos, donde los propios asaltantes se grababan con móviles y lo difundían. Tenemos montones de ejemplos y luego entramos en el campo de las incoherencias, pero que no se detectan con tanta facilidad porque, precisamente como decíamos antes, no se profundiza tanto en los discursos. Aquí tenemos directamente desde una época en la que la formación española de extrema derecha Vox utilizó la estética de la serie Peaky Blinders cuando en realidad los personajes de esa serie luchaban contra el fascismo. Pero durante una temporada ellos pues asumieron esos roles y se vestían como tal, utilizaban incluso su propia imagen, la imagen de la serie de manera contrapuesta para escenificar pues ciertas actitudes o, bueno, incoherencias o contradicciones con la vida personal de ciertos líderes y ciertas lideresas que promulgan una cosa como los postulados de sus partidos, pero luego su vida personal es totalmente distinta. Como partidos de extrema derecha que tienen dentro de sus filas o incluso como líderes fuertes, pues a familias o monoparentales o interraciales o homosexuales cuando luego abogan en público por la familia tradicional, porque otro tipo de familia va a destruir la sociedad que conocemos, por ejemplo. Tenemos muchísimos ejemplos en los que podríamos ahondar, aquí hemos puesto solo unos cuantos. Hilando con lo que dice la profesora Castro, eh, fíjense en el recorte de prensa bueno, en el portal digital del Mundo, cómo incluso en el titular de la pieza adoptan un lenguaje más propio de redes sociales. Estamos acostumbrados que concretamente desde este espacio político del populismo de derecha o de extrema derecha, como se quiera llamar, utilizan expresiones como progre, como zurdo, como para referirse a los opositores políticos y fíjense en qué términos se refiere a la lideresa, en este caso de la extrema derecha alemana, ¿no? Para continuar con lo que estábamos contando,
En cuanto a la estrategia, y como bien decía la profesora Castro Martínez, efectivamente se deja a un lado la verdad, incluso la verdad, aunque la verdad muchas veces es puesta en cuestión y se puede opinar sobre lo que es la verdad para cada persona, pero aquí estamos viendo cómo las verdades emocionales relegan esa verdad, bueno, el ejemplo que ha puesto sobre la estética de la candidata que fue en su día de Vox a las elecciones autonómicas andaluzas, Macarena Olona, cómo había simplemente se adopta una estética sin saber qué hay detrás de esa estética. Efectivamente, quien haya visto la serie sabe que los protagonistas de la misma estaban en principio en la antítesis, ¿no?, de los postulados de la propia Olona. Y efectivamente se hace una construcción narrativa dramatizada, ficcionalizada, que más allá de lo que se propone, propugna o tira más del aspecto emocional. Antes hablábamos de ese engagement emocional, tira más de ese recurso hacia las tripas o hacia el sentimiento de cada uno, más allá de buscar argumentos racionales, ¿no? Y esto se utiliza con la estética, se utiliza con esos nuevos formatos que han ido aparejados a la aparición de las redes sociales, a los GIFs, a los memes, a todo, además, todos los formatos puramente nativos, digitales, por ejemplo, en Instagram los Reels, en TikTok, pues los vídeos cortos y demás, que aluden, que básicamente, además, por la duración y por los recursos expresivos que son utilizados en ellos, no aluden a la parte racional de las personas, sino que aluden más bien a esa construcción narrativa que pretende tener un engagement, un compromiso, quiere conseguir un compromiso emocional por parte de los electores. ¿Qué estrategias se utilizan sobre estos discursos y cómo se hace para que avancen? Bueno, pues ciertamente la primera estrategia de la que ya hemos estado hablando, que entraña un riesgo enorme, es que se trabaja con proyecciones y con imágenes construidas. Para nada tiene que ser la realidad o la verdad, más allá de que, como decía el profesor Torres Martín, pues a veces podamos tener opiniones diferentes sobre los mismos hechos. No, es que directamente se trabaja con unos hechos inventados o con narrativas e imágenes construidas para lo que nosotros necesitamos y como nosotros necesitamos. Se trabaja con relato, al nivel del relato, de lo que te han contado siempre, de lo que prevalece, de lo que está en agenda. Algo que es una anomalía, porque realmente es una incongruencia con cómo funcionan realmente estas organizaciones, estos partidos, es que ellos se plantean como un desafío al sistema y a los propios públicos, como una llamada de atención, como los verdaderos antisistemas, que por eso decíamos que es una anomalía, porque no pueden estar más dentro del sistema y en el momento, sobre todo, en el que se analizan trayectorias políticas, personales y demás, se ve que son normalmente individuos que siempre han estado dentro del sistema tradicional, pero un buen argumento que engancha con la desafección de los públicos es decir, no, no, yo no estoy de acuerdo con esto y vamos a acabar con este sistema. Si ya, bueno, rascamos mucho, podemos encontrar algunos que dicen que van a acabar con el sistema desde dentro, pero normalmente ellos en sus planteamientos dicen que no forman parte de ese sistema, más utilizan un vocabulario específico para identificarlo y demás. Y bueno, luego hemos tenido en este sentido crisis de imagen de algunas formaciones que previo a determinadas elecciones o procesos electorales planteaban una cosa y cuando han llegado al poder pues no han hecho nada de lo que habían dicho que iban a hacer de forma. No hablamos de fondo, de medidas, sino de qué iban a hacer con ellos mismos. Entonces, este desafío al final resulta atractivo porque resulta como una opción distinta porque son una anomalía dentro del sistema político, cuando en realidad están intrincados con toda la estructura básica que utilizamos.
Claro, ¿qué efectos tiene esta estrategia basada, bueno, pues en una imagen construida, en un desafío, en alguien o algo atractivo por ser distinto y porque, bueno, ya que hemos probado todo lo que hasta ahora ha sido similar, vamos a probar con algo distinto, pues movilización y adhesión. Si a esto le sumamos, como decíamos antes, pues discursos fáciles, divertidos, superficiales, efectistas, fáciles de compartir, impactantes, pues provoca muchísima movilización y redifusión de estos contenidos que a su vez llegan a mucha más gente, que luego habrá un punto sobre el que hablaremos en relación a esto, a cómo a veces incluso para criticar sí que le seguimos dando voz difundiendo esos contenidos. Continuando con lo que estamos diciendo en esta presentación, a lo largo de esta presentación, hablamos de una apariencia de veracidad. Lo importante, como bien decía la profesora Castro Martínez, no es que sea real el contenido que estamos compartiendo, sino que pueda parecer real. Vamos a poner un ejemplo muy reciente. Eh, Determinadas periodistas aunque bueno, esta condición se puede poner en cuestión dada la argucia que ha utilizado. En estos últimos días, para los que seáis de España concretamente, os sonará mucho eh, eh, esta problemática, por llamarla de alguna forma, o este tema que ha saltado a la palestra pública, que es el tema del permiso para vestir burka en espacios públicos, sobre todo en espacios de instituciones públicas y demás. A la vista de que no en España no se han encontrado muchos ejemplos, por no decir ninguno, de la utilización de esta prenda en público, pues una periodista de uno de estos digitales, pero que también eh, comparte espacio en formatos políticos de televisiones públicas, como por ejemplo Telemadrid, pues ni corta ni perezosa se ha vestido con un burka en una estación de metro y ha hecho una publicación al respecto, ¿no? Es que no decían que no había burkas en España y demás, pues con esto vemos que la verdad, desgraciadamente, está dejándose atrás para dar una impresión de veracidad. Y esto no es solo con este ejemplo que puede parecer extremo, sino con cosas más difíciles de interpretar, sobre todo por las personas que no están alfabetizadas ni mediática ni digitalmente, donde contenidos deslocalizados, descontextualizados, vídeos de otros países y demás que suelen ser pasados como imágenes recientes ocurridas en España, por ejemplo, pues bueno, ya sabemos que se prima la veracidad para buscar ese impacto y esa propagación como la pólvora a través de redes sociales. Ya sabemos que además este espacio político cuenta no solo con las cuentas oficiales, con los perfiles oficiales de los partidos o de los candidatos y candidatas, sino que también hay una playa de un universo alrededor de ellos, de influencers que se ocupan de magnificar, de amplificar este contenido. Aquí vemos que bueno, su retórica da vida a complejos universos narrativos donde los datos son habitualmente transformados y manipulados, es decir, eh, alejándose de cualquier principio ético, pues se intenta propagar o hacer viral un contenido de estas características que acabamos de relatar, ¿no? Por último, ahí decimos que cimentar relatos que respaldan argumentarios ideológicos en la esfera pública, física y digital es lo que se busca precisamente con este tipo de publicaciones. ¿Cómo se puede actuar ante ello? Pues bien, intentando hacer una labor por parte de los poderes públicos en cuanto siempre a alfabetización de la población, que recordemos nosotros
como expertos en comunicación estamos como en una especie de burbuja, también se lo comento a mis estudiantes en clase. No todo el mundo conoce los códigos, no todo el mundo conoce las características expresivas y por tanto hay que hacer un esfuerzo, yo creo que principalmente desde las instituciones públicas, pero también debe haber un compromiso por parte de los agentes que participan en la comunicación, no solo por parte de los agentes políticos, sino también por parte de los medios de comunicación, independientemente de la línea editorial que sigan. Enlazando con esto, entramos en técnicas más clásicas, pero que se usaban en relaciones públicas de manera inadecuada, ahora veremos, para construir estos espacios de política ficción. En relaciones públicas, este uso poco ético es lo que llamamos dark public relation o black public relation, que al final es utilizar métodos poco éticos que no deberían utilizarse para pues remar a nuestro favor y plantear eso, pues esos discursos que queremos que prevalezcan. Hay una mezcla entre técnicas mucho más clásicas que se utilizan que ahora se han visto amplificadas por las redes sociales. Eh, Queríamos hacer un repaso porque muchas veces pensamos, bueno, esto ya se hacía. Sí, lo que pasa es que se hacía en contextos distintos, con protagonistas distintos y muchas veces con efectos distintos. ¿Por qué? Porque, bueno, antes presuponíamos eh, una fiabilidad a ciertas fuentes y ahora al multiplicarse las fuentes, eh, quizá consumimos algo, por ejemplo, en redes, que podemos pensar que es cierto o incluso ante lo que seamos críticos, pero no tenemos tiempo de andar comprobándolo. Antes esa labor la hacían los medios por nosotros. Si es verdad que en relaciones públicas, aparte de todo lo que sean publicaciones digitales, como hemos venido comentando hasta ahora, se incide mucho en desinformación en el ámbito digital, mucho más, y se trabajaban otros aspectos como era la publicity, que es aparecer en medios de manera no pagada para pues dar difusión y amplificar nuestros planteamientos, nuestros discursos, lo que hacemos, una inauguración, cualquier cosa. La cuestión era tener presencia no pagada, que no fuese publicidad, en medios. Ahora esa publicidad en medios se sigue manteniendo y aparte tenemos cantidad de presencia no pagada en otras plataformas, porque como hay que crear tanto contenido y todo el mundo difunde, eso se sigue amplificando y de una noticia luego se redifunde mil veces, incluso sin acudir a la fuente, que la autoría si la mantuviésemos, por lo menos a la hora de poder ejecutar esa trazabilidad de la información y en el caso de detectar algún error podríamos seguirla, ahora no, ahora es lo he leído me ha llegado por WhatsApp, más allá de, pues lo he leído en una cabecera importante o lo he visto en el telediario de tal cadena. Y por supuesto, lobby y máquina del fango. Estos han sido los procedimientos tradicionales del uso poco ético de las relaciones públicas al que se vienen a sumar las redes sociales. ¿Para qué se usa? Lavado de imagen, desde luego. Puede parecer que me importa tal tema porque la forma es que he hecho una publicación diciendo que pues, es el día de el medio ambiente y parece que me importa el medio ambiente, cuando en realidad mis políticas o mis planteamientos están lejos de esa realidad, pero no importa porque nadie se va a ver en detalle cuál es el planteamiento político, los hechos. Desviar la atención. Eso se ha hecho siempre también, solo que ahora es mucho más sencillo, creando contenidos, como decía el profesor Torres Martín, que no siempre crean personas, con lo cual esa multiplicación de impactos hace que el público en general se pierda, incluso que se sature de un tema y no quiera seguir leyendo sobre él porque tiene tantas fuentes, cuesta tanto trabajo saber cuál es la verdad que ni siquiera hace el esfuerzo y prefiere apartarlo. Dañar a los competidores, en este caso ponentes políticos, que bueno, nosotros hemos hecho varios estudios y hay multitud de formas, desacreditarlos, despersonalizarlos, muchísimas herramientas para atacarlos a ellos directamente, utilizar a sus familiares, dar noticias falsas, como decíamos antes, o simplemente cambiar de tema. Utilizar narrativas de responsabilidad individual sobre asuntos públicos. Bueno, pues, siempre hacemos la broma, ¿no? Bueno, pues si estás triste, no estés triste. No te plantees si tus condiciones laborales son malas, si tu ciudad está sucia, si tu transporte público va mal,
pues igual eres tú que no te levantas con la suficiente energía o no has encontrado a tu persona vitamina o pues no estás haciendo el ejercicio que deberías para sentirte fuerte y con energía. Entonces, esta parte de narrativas de responsabilidad individual, que luego vamos a ver, también se utiliza mucho para desviar el foco de la responsabilidad política que hay sobre ciertos asuntos. Que obviamente el bienestar, la felicidad, en la construcción social de comunidad tiene parte de responsabilidad individual, pero la base no pertenece a los individuos. Entonces, también el descentralizar toda esa responsabilidad y esos discursos también funciona muy bien porque ayuda a desinformar. Bueno, tenemos múltiples estudios sobre esto, pues de una abeja reina que ella no percibe que haya desigualdad salarial ni laboral porque ella no la ha sufrido o no la percibe como tal. Y entonces hace extensivo al resto de la sociedad, por poner otros muchos ejemplos. Precisamente, y al hilo de lo que de lo que comentaba ahora mismo la profesora Castro, vamos a hablar a continuación de precisamente los niveles a los que puede intervenir la ciudadanía con este nuevo paradigma comunicativo. Además, vamos a emplear en esta presentación algunos casos que hemos utilizado para investigaciones recientes, concretamente dos, uno precisamente hablando de las Dark Public Relations para desprestigiar los movimientos ciudadanos que se están produciendo en una ciudad como Málaga, donde eh, eh, los dos ponentes que tienen ante ustedes residen actualmente. Y bueno, una ciudad con unas características muy particulares, muy gentrificada, muy turistificada, que lógicamente esto está repercutiendo en el nivel de vida de los ciudadanos, tanto por el encarecimiento de la vivienda como por otros múltiples aspectos que veremos a continuación. También haremos mención a un reciente estudio que se ha publicado hace apenas un par de meses y en el que analizábamos la participación ciudadana o más bien la reacción ciudadana que tuvo lugar durante la crisis de la Dana, durante esas inundaciones que seguramente conocen, que se produjeron a finales del año 2024 en la Comunidad Valenciana. Precisamente es un caso paradigmático, o al menos así nos lo parece a nosotros, porque hay una gran distancia entre la reacción que se produjo por parte de la ciudadanía, una reacción que creo que además nos pueden reconfortar como seres humanos, ¿no? Es decir, de solidaridad, de empatía con el dolor ajeno, con el dolor que estaban sufriendo los conciudadanos de Valencia. Y hay una distancia sideral con el comportamiento que tuvieron las instituciones y también con la reacción que se produjo, o más bien con la capacidad de acción que tuvieron los mecanismos de emergencia públicos ante tal desastre. Algunas características que podemos resumir sobre cómo funciona esta parte de activismo transnacional en época digital, aunque tiene su correlación y necesaria traslación al espacio físico, es que, bueno, encontramos un espacio donde se demanda una nueva política, donde se demandan otras formas de hacer, otras formas de comunicar, incluso. Bueno, la política estandarizada tradicional está acostumbrada a unos formatos muy claros y a donde ellos siempre eran emisores y dominaban todos los sistemas de comunicación y normalmente, si no dominaban, tenían cierta influencia sobre los medios y los receptores eran pasivos. Esto cambia en el sentido de que ahora, al incluir a una ciudadanía más activa, con capacidad de conversar, contestar y comunicarse entre ellos, más allá de cómo lo podías hacer antes en tu breve red personal, pues empieza a haber demandas de hacer de otra manera las cosas, lo que consideran una nueva política. Se empieza a trabajar en acciones cooperativas que dan lugar a luchas globales de personas distantes, porque claro, toda la parte digital salva multitud de barreras que antes
sí que no podíamos afrontar, para trabajar en luchas globales que se estructuran en redes políticas para configurar oposiciones ciudadanas. Bien es cierto, veremos después algunos ejemplos, que ni siquiera tenemos que tener exactamente los mismos objetivos, exactamente las mismas demandas, pero quizás sean demandas similares, que en Málaga, como ocurrió el año pasado, colectivos vecinales y al final prácticamente la ciudadanía de la ciudad eh, se oponga a una decisión política que se hizo sobre el uso de un parque público, pues puede ser similar, aunque no sea el mismo caso, a que en Berlín se quisiese asfaltar una zona verde o en Madrid se quisiesen talar ciertos árboles. ¿Por qué? Porque aunque no sea exactamente la misma reivindicación, sí que la configuración de demandas, luchas globales y la estructuración de redes políticas hace que conozcamos otros casos y que tomemos una conciencia común de cierto tipo de oposición que se puede hacer desde estas plataformas o como mínimo reivindicarlas. Empieza a haber relatos más participativos y horizontales en busca del cambio social. Obviamente los hay desde múltiples posiciones, pero sí que esto provoca un auge de este tipo de activismo. Es decir, bueno, pues tengo un sitio donde quejarme, compartir, ser escuchado, ser apoyado. Al final se va creando una red de personas quizá distantes, quizá nunca las conozca físicamente, pero que tienes coincidencia con ellos en cómo encaran el mundo y los problemas actuales. Esto conforma una identidad colectiva con narrativas comunes que nos lleva a acciones colectivas, muchas veces digitales, pero como veremos más adelante, que explicará el profesor Torres Martín, que tienen traslación a lo físico, aunque sean heterogéneas e independientes, porque la base de las reivindicaciones, normalmente agrupadas por colectivos, suele ser bastante similar, que es, bueno, pues lo que decíamos antes, una forma distinta de hacer, de comunicar, más respeto a la ciudadanía. Entonces, la base suele ser la misma, por muy diversos que puedan ser los colectivos o por muy dispares que puedan ser las demandas de cada colectivo en específico. El contexto político de todo este panorama, pues lógicamente las redes sociales y las plataformas digitales, porque también me gusta hacer mención, muchas veces nos centramos en las redes sociales, pero las nuevas plataformas digitales, incluso de streaming, sobre todo aquellas que son de streaming, eh, están ampliando la capacidad de acción, ¿no? Están procurando unas nuevas formas de acción política que, como bien decía justo hace un par de minutos la profesora Castro, pues pueden tener traslación al mundo sensible, a las reivindicaciones tradicionales o a las manifestaciones de reivindicación social que ha habido tradicionalmente, o no, o quedarse en el ámbito de lo digital, ¿no? Lógicamente, ahí hablamos de esa ampliación de los repertorios de acción y que lógicamente también sirven como altavoz, sobre todo, eh, esto es algo, hablando de nuevo pues, de esta burbuja en la que nos encontramos, la gente que trabajamos en comunicación y demás, no hay que perder de vista que, por ejemplo, un reciente estudio admitía que todavía el 91% de la población española se informaba prioritariamente a través de la televisión. Eso da idea, en primer lugar, de que las redes sociales juegan un papel, pero que todavía lo presencial y lo convencional sigue jugando un papel importante, pero es cierto que cada vez, y como bien decía la profesora Castro Martínez, sobre todo las nuevas generaciones, las generaciones que han nacido imbuidas de este nuevo panorama mediático, pues sí se informan prioritariamente o son conocedoras de estos problemas sociales prioritariamente a través de redes sociales. Por lo tanto, las redes sociales es casi el uso más evidente que tienen, ejercen de altavoz de estas problemáticas, ¿no? Y también hablamos ahí de la identificación politizada y justicia emocional como palanca para ampliar simpatizantes.
y volvemos a el aspecto puramente emocional al que normalmente aluden las publicaciones en redes sociales. Son mucho más efectivas estas publicaciones utilizando recursos expresivos de los que hemos hablado, eh, vídeos, imágenes, contenidos audiovisuales nativos de redes sociales y demás, son más efectivos a la hora de viralizar o a la hora de hacer visible una problemática con este tipo de recursos y con este tipo de narrativas en dichas publicaciones de redes sociales. Vamos a ver algunos casos que hemos estudiado, como ha comentado el profesor Torres Martín en profundidad, como es el caso de La Dana y el caso de Málaga como ciudad. Bueno, si quieres puedes continuar tú, pero bueno, como quieras. Yo Bueno, empiezo hablando del estudio de la Dana, que ya dije anteriormente, que tuvo lugar a finales concretamente en el mes de octubre de 2024. Ahí vemos una cronología, ¿no? Eh, no solo se vio afectada la comunidad valenciana, pero sin duda este evento meteorológico extremo, como decimos ahí, donde alcanzó mayor magnitud por las propias características de las tormentas, pero también por la inacción o por las incapacidades de los poderes públicos para tener una reacción acorde a la magnitud del desastre, pues tuvieron una serie de pérdidas humanas, como vemos ahí, importantísimas, superiores a los 200 fallecidos y unas pérdidas materiales que todavía hoy, a día de hoy, todavía se están cuantificando. haciendo una combinación, como comentaba el profesor Torres Martín, de una falta de comunicación eficaz, porque no se comunicó bien, del colapso de los servicios de emergencia, que no funcionaron, ¿verdad? Que en este caso fue un evento extremo, sobre el que se puede discutir si estamos preparados o no, pero la cuestión es que no funcionó. Todo lo que se suponía que estaba preparado para atender a la población no logró minimizar ese riesgo con los resultados que ya hemos visto. La población lo que tuvo y lo que sigue teniendo, y no solo la población de Valencia, sino un poco a nivel nacional, porque todos tenemos esa sensación de podría haber pasado aquí, es una sensación de abandono y de protección de la ciudadanía. De que lo que tenían que haber hecho las autoridades y cómo lo tenían que haber gestionado no se hizo. Ante esta percepción de inacción gubernamental, eh, ¿qué pasó? Que las redes sociales se activaron como herramienta clave para la organización y la movilización ante la limitada capacidad de respuesta o la falta de respuesta, en algunos casos, tanto a nivel de infraestructuras como de emergencia, más allá de comunicación política, como se pudo ver en los siguientes días. Entonces, tuvieron que ser los ciudadanos y ciudadanas los que, como vamos a ver ahora a través de las redes sociales, se organizasen y movilizasen para intentar afrontar una situación sobrevenida e inesperada para ellos, para la población. Vemos que hay un desajuste entre cómo se produjeron los hechos, el momento en el que se produjeron los hechos y las comunicaciones oficiales. Hay un desfase, hay una reacción tardía más que demostrada en la comparación de cuando se emiten las alertas, ¿no? Desde las instituciones públicas valencianas a el momento en el que se estaban produciendo los hechos, perdón, además en una situación tan grave que podemos comprobar que hay bastantes horas de diferencia, ¿no? Ante ello y ante las imágenes dramáticas que lógicamente estábamos viendo en tiempo real, ¿no? A través de las redes sociales, esa capacidad que tienen las redes sociales de hacernos llegar algo que todavía no está cubierto por los medios convencionales, porque todos tenemos en el bolsillo un dispositivo móvil
y podemos grabar la inundación, cómo los coches son arrastrados e incluso cómo algunas personas están corriendo peligro, ¿no? Pues lógicamente, y además mm, optamos por analizar la red social X, el antiguo Twitter, no solo porque es uno de los instrumentos habituales de conversación política, sino porque fue precisamente el que mm, tuvo más participación, en el que se vertieron muchas más publicaciones en torno a este desastre, ¿no? Lógicamente, esas publicaciones tenían un, un primer objetivo informativo, es decir, de comunicar qué estaba sucediendo cuando todavía oficialmente no se había producido una, una reacción por parte de los poderes públicos, pero también servían para apoyo emocional, para incluso solicitar ayuda en cuestión de desaparecidos, de personas que podrían estar en riesgo porque sus viviendas estaban cercanas a los cauces, sus viviendas, sus negocios, etcétera, etcétera. Y también se convirtió en un espacio de participación de la comunidad, ¿no? Es decir, cómo la comunidad de usuarios, en principio inconexa entre ellos, simplemente pues a través de los, los elementos que vehiculan las conversaciones en redes sociales, como son los hashtags o los trends de cada momento, pues a través de eso la gente se organizó para precisamente dar luz a una comunidad que no estaba informada por parte de los poderes públicos y también para prestar apoyo. Conocemos muchos casos de gente que prestó sus viviendas, que se movilizó también para actuar ante esta catástrofe, ¿no? Y como reacción a ello, y como lógicamente todo ello se tradujo en un descontento social muy importante por la falta de actuación pública, eh, esto se intentó contrarrestar desde algunos sectores eh, utilizando métodos poco éticos como llevamos referenciando a lo largo de esta intervención en cuestión de veracidad de los contenidos que se estaban vertiendo e intentaban reorientar la culpa, la responsabilidad hacia el gobierno central. En resumen, vacío comunicativo, las instituciones no logran abordar la crisis ni en los primeros momentos ni los días posteriores. Los ciudadanos tienen que asumir funciones que normalmente no les corresponden porque son propias de las autoridades, desde alertar, documentar, coordinar, movilizar, ofrecer ayuda. Lo que decía el profesor Torres Martín, pues este pueblo está a punto de inundarse o esta calle, esta zona yo tengo espacio en casa para recoger, para ayudar y demás. ¿En qué se traduce esto? Pues en que las redes sociales realmente se convierten en un vehículo de solidaridad, algo que ya pasó en la pandemia, sobre todo al principio, durante el confinamiento, en una infraestructura estratégica para la resiliencia cívica y para la organización y el apoyo ciudadano. En diferentes términos, por lo que muchas veces no tiene por qué ser instrumental, pero sí de cubrir las diferentes necesidades que en ese momento tenía la población de la zona y que consiguió ese apoyo que no obtuvo por parte de las autoridades, más allá del apoyo logístico de un primer momento, a través de otros usuarios de redes, no solo en ese espacio, sino incluso de toda España, que empezaron a enviar ayuda, a organizarse, preguntar necesidades y demás. Pero esa ayuda se vehiculó a través de redes sociales en vez de por los canales habituales que deberían haber sido pues, los oficiales vinculados a las autoridades.
Ponemos ahí que estas interacciones demuestran cómo las comunidades en línea pueden generar respuestas en tiempo real a las crisis medioambientales. Efectivamente, precisamente este estudio que hicimos, lo que pretendía era ligar la evidente, lo digo porque ante posiciones negacionistas, nosotros desde la comunidad académica y científica tenemos que reafirmar el compromiso con la verdad. Hay una evidencia científica de que el clima está cambiando, de que hay una necesidad de, sobre todo, por ejemplo, en cuencas como la Mediterránea, aquí en España, una necesidad de adoptar medidas a todos los niveles que afronten esta crisis climática que estamos enfrentando ya desde hace unas décadas y unificar el potencial que pueden jugar, el papel que pueden jugar y el gran potencial que tienen las redes sociales. Y como demostración, esta crisis, ¿no? Esta situación de crisis que lógicamente podríamos haber escogido cualquiera de los ejemplos de catástrofes climatológicas que hemos conocido en los últimos años a lo largo del mundo, ¿no? También queríamos hacer este estudio para demostrar que todavía queda mucho terreno por recorrer en cuanto eh, al ámbito político y especialmente en lo que nos confiere a nosotros, a la comunicación política, no solo para actuar en determinados casos de crisis como el que estamos relatando ahora, sino también en el tema de sensibilizar a la población para que se tomen medidas desde todos los niveles y en la responsabilidad y en la parte alícuota que nos toque a cada uno de nosotros de responsabilidad para hacer frente a este cambio climático que parece que avanza imparable, ¿no? Entonces, todavía en cuestión de comunicación política, sobre todo, y ligándolo al resto de la presentación que hemos hecho, por estos nuevos postulados negacionistas que cada vez están encontrando más eco y que utilizan eficazmente la viralidad que les puede otorgar las redes sociales, tenemos que conjugar eso, tenemos que enfrentar eso directamente. Y una de las herramientas que podemos utilizar de manera obvia son las redes sociales. Para acabar, vamos a hacer un repaso a otro caso que estudiamos y que a su vez tiene como diferentes casos, porque se configuró como un estudio de casos múltiples, dentro de la ciudad de Málaga, que al que titulamos Málaga, éxito o fracaso. La ciudad de Málaga, como avanzaba el profesor Torres Martín, vive una situación bastante peculiar, está en un contexto de gran desarrollo, de muchísimo progreso, que eso a su vez trae consecuencias para la ciudadanía y está fomentando un malestar que, aunque ya lleva tiempo desarrollándose en los últimos años, ha tomado forma. Este estudio sobre cómo ha tomado forma, qué herramientas de comunicación utiliza esa ciudadanía y cómo se está respondiendo desde el ámbito político. Ese gran desarrollo y progreso de la ciudad está impactando enormemente en el turismo, con la afluencia de visitantes que es enorme, pero a su vez también en aspectos como la vivienda mucho más cara, con unos índices de precio por metro cuadrado altísimos, de los más altos del país, gentrificación y pérdida de identidad de la ciudad, eh, traducido en expulsar a ciudadanos que van toda la vida viviendo en la ciudad y que ahora ya no es que se vayan a la periferia, porque en la periferia tampoco hay espacio para vivir, veremos que es uno de los temas capitales de las demandas de todos estos colectivos, sino que tienen que irse directamente a otras poblaciones y en muchos casos bastante alejadas. Entonces, todo este malestar en la ciudadanía por los efectos que ha tenido este éxito de la ciudad, de la marca ciudad, en su calidad de vida, se ha transformado en formas emergentes de activismo, donde se combinan actividades físicas y actividades digitales. Porque bien es cierto que en Málaga la conciencia de que lo físico es lo que te legitima, sobre todo ante autoridades políticas más allá de lo digital, es muy fuerte.
Hay pues muchos profesionales de la comunicación implicados en la organización de este tipo de acciones sociales colectivas y se trabajan los dos ámbitos de manera pareja, como ahora veremos. Bueno, para ir brevemente, porque se nos está consumiendo el tiempo que nos habían otorgado en un principio, pues aquí en Málaga hemos, o sea, para el estudio que realizamos sobre las relaciones públicas oscuras en la ciudad de Málaga, eh, em- estuvimos estudiando varios temas de movilización social ante este progreso, entre comillas, más bien desarrollismo acelerado que está teniendo lugar en la ciudad en las últimas décadas y especialmente en los últimos años, más acentuado. Y ahí tenéis una serie de temas sociales que han además provocado, han tenido un eco en la movilización social, en los movimientos sociales de la ciudad, ¿no? Plataforma Málaga para Vivir, el bosque urbano de Málaga que busca en una zona especialmente densamente poblada de la ciudad establecer un bosque urbano en vez de la planificación que está prevista por parte del ayuntamiento, de un parque sí, pero mucho más pequeño y en detrimento de la vivienda, que es el gran motor económico que está impulsando este desarrollismo en Málaga. Defendamos nuestros horizontes, la planificación de una torre en el puerto, además esto está imbricado con otras movilizaciones que se han producido, pues en torno a las torres de Martiricos, por ejemplo, unas edificaciones muy altas que han roto el skyline de la ciudad, ¿no? El skyline por el que es conocido Málaga, y las asociaciones vecinales, sobre todo aquellas de algunos barrios que están especialmente abandonados o lejos de ese foco de atracción turística que supone el centro, pero también asociaciones vecinales del centro histórico, que lógicamente se están, aparte de una tensión evidente por la turistificación, por los ruidos procedentes de los innumerables negocios para acoger a todos estos turistas y demás, pues lógicamente también están eh, viéndose muy afectados, directamente afectados por el aumento del precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra. En cuanto a la relación de estas asociaciones, estas organizaciones, estas acciones sociales colectivas con los poderes políticos y económicos, los activistas denuncian desatención por parte del ayuntamiento y falta de soluciones, pero ya no se trata solo de eso, sino de que plantean que sufren un descrédito total de sus demandas porque en realidad las autoridades se alinean con intereses privados. Lo que decíamos antes de la construcción del relato. Se minimizan las demandas de estos colectivos y, bueno, pues se achaca en muchos casos a responsabilidad individual, es que no te gustan los turistas, lo que denominamos turismofobia. Las asociaciones dicen, yo no tengo problemas con los turistas, pero es que no tengo una ciudad en la que pueda vivir. Y se me está echando del espacio que llevo ocupando o que lleva mi familia ocupando durante generaciones para hacer sitio a gente de paso, que lo que decíamos es un desarrollismo que no es compatible con una vida de calidad para la ciudadanía. Entonces, acusan a las instituciones de desacreditar sus demandas al tiempo de denunciar presiones y en muchos casos la inacción también por parte de las autoridades, presiones por parte de colectivos específicos como la hostelería ante pues, asociaciones, agrupaciones o vecinos individuales que denuncian. Incluso en algunos casos han llegado a denunciar amenazas. Entonces, esta vinculación con la responsabilidad individual
también se debe a la presencia de la agenda mediática política en la mayoría de cabeceras y espacios de comunicación oficiales dentro de la ciudad. Si bien es cierto que con el paso del tiempo los medios de comunicación recogen las demandas ciudadanas, no podría ser de otra manera porque el peso de la ciudadanía activa en Málaga en los últimos años en la ciudad ha crecido mucho y sería darle la espalda a la realidad, sí que se sigue manteniendo la sensación, por lo menos por parte de estos colectivos, de que los medios de comunicación son un altavoz del discurso oficial y que se da mucho más espacio a los argumentarios oficiales que a la realidad o a la problemática que está viviendo la ciudad, con lo cual es imposible que ellos accedan a agenda y a difusión por canales que los legitimen ante la mayoría de la población y ante agentes externos a los que ya se está pidiendo intervención frente a una situación local que parece que no tiene solución por sí misma. El tema de, y antes de comenzar con las conclusiones, el tema de los medios de comunicación, sobre todo a nivel local, eso es muy delicado porque están financiados mayoritariamente por la publicidad institucional, por lo tanto, es más que fidedigna la sospecha que tienen estos colectivos vecinales y sociales en torno a que, lógicamente, si dan una visión muy crítica de este desarrollo impulsado por el ayuntamiento, pues lógicamente pueden tener consecuencias a la hora de poder obtener esa publicidad institucional de la que se nutren en su mayoría. En cuanto a las conclusiones, ahí vemos que las redes sociales o este nuevo paradigma comunicacional, lo que ayuda es a una actuación o puede servir de herramienta para la actuación ciudadana ante la inacción política, como hemos visto en ambos casos. Si quieres, continúa tú, Andrea, con alguna y vamos turnándonos. Por supuesto. La emergencia de nuevas formas de organización online, offline, que hemos comentado antes, porque sí que hay mucha conciencia por parte de los usuarios digitales que el espacio digital es importante, es legítimo y tiene capacidad de movilización, pero al final, hoy por hoy, mientras no se haga una traslación de las demandas digitales a los espacios físicos más tradicionales, sobre todo a nivel de cobertura mediática, no se obtiene la repercusión y la legitimación como actor político con el que empezar a establecer un diálogo. Evidentemente, otra de las conclusiones que sacamos es que estas comunidades online, cada mes que se hacen eco de la polarización social y que ante estos nuevos escenarios políticos, que ya digo que no son exclusivos de España, sino también de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica concretamente, pues actúan como actores políticos. Las publicaciones en redes sociales, por ejemplo, de los activistas vecinales o ciudadanos en Málaga, siempre hay una respuesta por parte, como bien ha dicho la profesora Castro Martínez, de usuarios que de cuentas más o menos ocultas, pues te vienen a decir: tú lo que estás en contra del desarrollo de la ciudad, estás en contra de los turistas, la turismofobia y demás. En el caso de la Dana ya hemos visto y ya hemos mencionado en su correspondiente diapositiva que ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Eh, pues había gente que quería reorientar el discurso que se estaba generando a través de la acción de la gente ante la inacción precisamente de las instituciones públicas y quería pues girar el foco de la responsabilidad hacia otros responsables políticos, especialmente del gobierno central. Y como conclusiones, pero ya en el plano casi de las advertencias o de las llamadas de atención, sí queríamos señalar las prácticas de relaciones públicas poco éticas, de las Dark Public Relations y del uso de las narrativas ficcionadas y la responsabilidad que tenemos todos, no solo nosotros como estudiosos de la comunicación, sino la ciudadanía en general, para erradicar estas prácticas. Primero, para identificarlas, señalarlas y erradicarlas, porque al final un poco en relación con la paradoja de la tolerancia estamos acostumbrados a decir, bueno, cada uno puede opinar lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero ya estamos viendo y está demostrado científicamente que se están sobrepasando límites
no solo éticos, sino en muchos casos legales, y que está teniendo pues muchas consecuencias a nivel de cómo los públicos asumen ciertos discursos y ciertos mensajes que proceden directamente de narrativas ficcionadas, como hemos visto, o de tácticas y estrategias poco éticas que no deberían utilizarse. Y por último, como ya, bueno, me he adelantado a estas conclusiones, pero bueno, creo que parte de nuestra responsabilidad como académicos y como eh, profesionales de la comunicación es alertar del peligro que estamos viviendo ante una ola de negacionismo científico que no solo afecta lo climático, como hemos observado en el caso de de la Dana, sino que pues estamos viendo, sin ir más lejos, un avance de enfermedades erradicadas en el hemisferio occidental desde hace mucho tiempo, como el sarampión, precisamente por estos postulados que tuvieron un auge, como ya hemos visto al inicio de esta presentación, precisamente provocado por la pandemia del COVID-19. Y bueno, simplemente dar las gracias, despedirnos, que quedamos a la disposición para dudas y preguntas. Hemos dejado por aquí nuestros emails corporativos. eh, Poco más, que nos encantaría, son temas de los que nos llaman profundamente la atención e investigamos desde diferentes aspectos y de hecho seguimos investigando y tenemos varios proyectos pendientes, así que estaremos encantados de atenderles y de poder conversar sobre la amplificación de la esfera pública digital y cómo esto puede influir a nivel del nuevo ecosistema político. Nada, sin más agradecerles la atención y estamos atentos a cualquier cuestión que pueda surgir a partir de esta presentación. Muchas gracias. Gracias.